Hola, muy buenas a todos. Aquí os presentamos un nuevo vídeo para nuestro canal, el canal de Training for All. En este caso vamos a hablaros sobre cómo elegir o la forma adecuada o qué parámetros debemos fijarnos a la hora de elegir un gel deportivo o energético. Está claro, y ya lo hemos tratado en otros vídeos de este canal, que para poder rendir adecuadamente, y sobre todo cuando nuestra prioridad es el rendimiento, es necesario consumir una adecuada cantidad de carbohidratos que nos permitan seguir manteniendo esa intensidad. Pero a la hora de elegir pues ciertos productos deportivos para alimentarnos, ante la gran demanda comercial que existe, pues suelen presentar bastantes dudas acerca de qué tipo, qué marca o en qué debemos fijarnos a la hora de hacer correctamente esta elección. Obviamente, y como ya hemos mencionado por activa y por pasiva, para esto es necesario entrenar el sistema digestivo. Os recordamos que tienes un vídeo en el canal de Training for All donde hablamos concretamente de este tema. Entonces os recomiendo verlo para tenerlo también en cuenta a la hora de programar vuestros entrenamientos y sobre todo el entrenamiento del sistema digestivo. A efectos prácticos, a la hora de elegir un gel, deberíamos tener en cuenta una serie de aspectos o parámetros que adecuaremos a nuestras preferencias, características del evento o entrenamiento que vayamos a hacer, etcétera, para al final dar con la opción más adecuada para nuestro caso individual. Estos parámetros podrían ser, en primer lugar, el sabor, es decir, que el sabor nos resulte agradable, que no sea demasiado empalagoso, podríamos decir, que se nos haga agradable al gusto. Eso es muy importante para no cansarnos y que se nos cierre el estómago. En segundo lugar, también muy importante la textura de este gel, tenerlo en cuenta con nuestras preferencias, es decir, puede ser un poco más líquido, un poco más espeso, función también de nuestras preferencias, como digo, y también se podría tener en cuenta un poco las condiciones ambientales, es decir, para condiciones quizás de mayor temperatura, un gel más espeso, mayor textura de gelatina, puede no causar ningún tipo de problema y que incluso lo prefiramos. Sin embargo, en condiciones de calor, quizás un gel más líquido, con más cantidad de agua, nos pueda sentar mejor y también ser más agradable. También, y muy importante, la tolerancia que tenemos a ese gel en concreto, es decir, haberlo probado bien antes con las cantidades que se van a tomar luego en la competición o en el entrenamiento más largo, más demandante, y asegurarnos de que la tolerancia que tenemos a ese gel pues es buena, que no nos causa ningún tipo de molestia estomacal ni nada por el estilo. También importante, sobre todo en deportistas pues que no tienen cierta habilidad técnica o no están tan habituados a comer encima de la bici, sobre todo en condiciones de un poco más de tensión en competición, pues la facilidad de uso, es decir, que se abra fácil, que tenga un envase de fácil abertura. Esto nos facilitará mucho que lo podamos tomar en competición, donde a veces las situaciones pues no son las más sencillas o más fáciles para poder abrir el gel. También sería interesante tener en cuenta si este gel, pues aparte de los propios carbohidratos, aportan otro tipo de sustancias. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cafeína o a los BCA, ¿vale? Esto lo trataremos en un vídeo más concretamente, pero es también importante tenerlo en cuenta, porque puede ser que no nos interese que lleven más compuestos aparte de los carbohidratos. Por otra parte, habría que tener en cuenta y entender que en función de la intensidad y de la duración del evento, de la prueba, de la competición, serán necesarios o serán más interesantes un tipo de carbohidrato de absorción más lenta o de absorción más rápida. Obviamente, para duraciones más cortas y por tanto más intensidad generalmente, serán interesantes pues geles con carbohidratos de tipo de absorción más rápida. Y para eventos o competiciones de duraciones más largas, donde la intensidad suele ser un poquito más baja, al tener una duración mayor, pues las absorciones de estos hidratos podrían ser más largas para que esa
liberación de energía sea más prolongada en el tiempo. Yendo al grano de la cuestión, los tipos de hidratos más usados a la hora de las formulaciones de los geles energéticos, los geles deportivos, suelen ser la glucosa y la fructosa. Se usan en distintas proporciones, aunque la relación más empleada suele ser 2:1, es decir, 2 partes de glucosa por 1 de fructosa. Esta combinación hace que podamos tener tanto una fuente de carbohidratos de absorción más rápida, que sería la glucosa, y una fuente de carbohidratos de absorción un poco más lenta, que sería la fructosa, además de combinar tipos de hidratos de carbono cuya absorción se hace por distintos transportadores. Esos transportadores cada uno tiene una cantidad limitada de hidratos de carbono que pueden absorber. Entonces esto es interesante, sobre todo cuando apuntamos a ingerir cierta cantidad de hidratos de carbono alta. Esta combinación, como hemos comentado, de glucosa-fructosa en relación 2:1, sería quizás la opción más polivalente y que podríamos emplear por regla general en eventos hasta de 3 horas aproximadamente, entre 90 minutos y 3 horas, ¿vale? Otro tipo de carbohidrato que también se está empleando mucho, sobre todo últimamente, es la maltodextrina o la ciclodextrina, en sustitución de esa glucosa. Es importante también mencionar que para duraciones más cortas sería interesante introducir tipos de carbohidratos de absorción más rápida, en relación 1:0,8 aproximadamente. Esta combinación, por ejemplo, podría ser glucosa en relación 1 y 0,8 de palatinosa, que son diferentes tipos de carbohidratos. Y por el contrario, para duraciones de eventos más largas, pues sería interesante, como hemos comentado, hidratos de carbono de absorción más lenta, en relación 2:3:1, es decir, 2:3 de glucosa o maltodextrina con 1 de fructosa o palatinosa. Por último, y finalizando ya, también sería interesante fijarnos en esos compuestos añadidos que se adhieren al gel, a la composición del gel, para darle cierto sabor o cierta textura. Estos generalmente suelen ser añadidos de manera artificial y suelen también ser los responsables de la mayoría de molestias estomacales, aparte de la cantidad de hidratos de carbono que para ello entramos en el sistema digestivo, pero este tipo de compuestos más artificiales, sobre todo de edulcorantes, etcétera, y conservantes, pues suelen también presentar de manera general ciertos problemas a nivel de estomacales. Entonces mi recomendación en este aspecto sería intentar buscar un gel con los ingredientes más naturales posibles, entendiendo obviamente que requiere de cierto procesamiento, es decir, un gel no es un alimento totalmente natural. De hecho, las marcas comerciales ya están apostando cada vez más por este tipo de elaboración de geles, es decir, con menos compuestos artificiales. Incluso ya hay geles sin sabor y lo más naturales posible. Esto nos va a ayudar, como digo, a minimizar esos riesgos de problemas estomacales que al final pueden incidir negativamente en nuestro rendimiento. En conclusión, mi recomendación sería al final individualizar mucho esa elección del gel en base a los parámetros que hemos comentado en este vídeo y sobre todo probar muy bien estos productos antes de una competición. También se puede, obviamente, en competiciones menos importantes ensayar estos protocolos con estas marcas o estos productos que vamos a usar luego en el objetivo más principal, para saber y asegurarnos de que no existe ningún tipo de problema y que todos estos parámetros pues se ajustan lo máximo posible a nuestras necesidades, a nuestros requerimientos, a las características nuestras personales y a las características de nuestro evento. Así que espero que este vídeo sea de ayuda y os resulte práctico. Si tenéis cualquier duda podéis comentar en el vídeo o por nuestras redes sociales, y si queréis estar al tanto de próximos vídeos tanto de nutrición como de entrenamiento, pues suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo nuestro. Hasta la próxima.